¿Listo? Entonces, o sea, yo creo que la mayoría ya sabe lo que es un multímetro autorrango y un multímetro normal. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver, aquí podemos medir resistencia, aquí podemos medir amperaje, temperatura, ¿listo? Corriente continua, corriente alterna aquí. eh, en este podemos ver que se pueden medir transistores. Aquí podemos ver la señal de diodos. Esto es muy importante al momento de diagnosticar un celular. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, un autorrango también tiene lo mismo. Podemos medir voltaje, resistencia, señal de diodos, ¿listo? Continuidad. Ya como podemos ver, ya para poder diferenciar, podemos ver ya que aquí tenemos corriente alterna. Esta corriente alterna es la que pasa por por los enchufles de nuestra casa, ¿listo? La podemos identificar con esta onda y esta línea recta, ¿listo? Pasamos a corriente continua, que esa sí es la que, perdón, la que, la que nosotros vamos a manejar, ¿listo? Que esta es en todos los circuitos, en todos los aparatos electrónicos. La podemos diferenciar con una línea y unas lineecitas debajo de ella. Corriente continua. Con esta vamos a medir todo lo que es los aparatos electrónicos. De aquí ya un repaso lo que es voltaje, ¿listo? Voltaje es la fuerza con la que empuja los electrones, ¿listo? Y aquí está el conductor. Bueno, eso ya, esto es como un repaso, ¿listo? Corriente eléctrica, ¿listo? Es el flujo eléctrico que está en un material, ¿listo? O en un conductor. Esto es importante, la caída de tensión o impedancia. Esto es la que mayor uno, uno maneja en lo que es el multímetro. La vamos a mirar, a identificar con este símbolo, que es una flechita como un signo de más, ¿listo? Entonces la caída de tensión lo que nos va a identificar es o sea, nos va a identificar si la línea está en corto o la línea tiene una fuga. Eso va a ver en unos ciertos parámetros. O sea, vamos a poder identificar con unos ciertos parámetros. O sea, lo que nos va a identificar es el milivoltios. ¿Listo? Ahorita que pasemos a la práctica, ya la miramos, listo, bien, bien para que tengan los rangos de cuando está en corto y cuando está cuando está en corto o está en algún consumo o algo así. ¿Listo? Eh, Aquí como nos dice, cómo podemos medirlo. ¿Listo? Vamos a identificar en el multímetro este signo y vamos a tener dos mediciones. ¿Listo? Lo que es polaridad inversa y polaridad directa. La polaridad inversa nos va a identificar lo que es la punta positiva del multímetro a tierra y la punta negativa del multímetro a la línea que vamos a medir. ¿Listo? Y la polaridad directa es la punta negativa del multímetro al GND de la board y la punta positiva del multímetro a la línea que vamos a identificar o a medir. Aquí ya vamos a ver lo que es continuidad. ¿Listo? Continuidad se refiere a lo que es, a lo que es, mm, un- a lo que es lo que tenemos de un extremo a otro extremo. ¿Listo? Si está conectado. Lo que llamamos es si está una línea conectada. Si miramos ese cablecito, con las dos puntas del multímetro lo conectamos y ahí miramos que sí está conectado. Si esto estuviera roto, no hubiera continuidad. Bueno, ahora sí miremos lo que es un capacitor. ¿Listo? Un capacitor, lo que se encarga es de cargar y descargar.
Él ayuda a filtrar lo que es la línea, a rizar el ruido de una línea. Eh, lo vamos a encontrar con este símbolo en el esquemático. ¿Listo? Y con la letra C. Y la unidad de medida es el faradio. La mayor parte de la board lo vamos a conseguir así, del colorcito como marrón. Y puede estar en paralelo o en serie. Entonces, miremos lo que es una bobina. Una bobina o un inductor lo que se encarga es de almacenar energía. Esto de almacenar corriente. La vamos a encontrar con este símbolo, como, como unos espirales. Y vamos a estar, lo identificamos con la letra L. Y la unidad de medida es el Henry. Esto la vamos a conseguir así con estos negrita y es grande. Así la mayoría es en los iPhone y en los Huawei. ¿Ok? Pasemos a la resistencia. ¿Listo? La resistencia es la oposición a la corriente. ¿Listo? Entonces la vamos a encontrar con este símbolo y con la letra R. La unidad de medida es los ohmios. La vamos a encontrar así como la vemos aquí. Planita y a los lados es de color blanca. También la vamos a encontrar con unos números encima. Estos números lo que se nos refiere es a la capacidad. ¿Listo? Pasamos a los diodos. El diodo lo que se encarga es de proteger, es un protector, ¿listo? Es un protector y el símbolo es como lo habíamos mirado ahí en el multímetro, con una flechita y un signo de más. Lo vamos a conseguir con la letra D en los esquemáticos. Y la unidad de medida es el diodo. Miramos que esta línea, como podemos ver ahí, una línea lo va a identificar, lo que es el cátodo y el ánodo. Bajamos lo que es termistor. Un termistor, hay dos tipos de termistores, el PTC y el NTC. ¿Listo? El uno es el que baja la temperatura y se activa y el otro es el que sube en temperatura y se activa. Hay de temperatura alta y temperatura baja. Un termistor, pues, no como su nombre lo dice, es para proteger para altas temperaturas o bajas temperaturas. Lo vamos a conseguir con este símbolo. Y su letra es la TH, cuando lo conseguimos en los esquemáticos. La unidad de medida de los ohmios son muy parecidos a la resistencia. Igual es una resistencia, ¿no? Pero pues tiene el nombre de termistor. Aquí podemos ver lo que decíamos que un componente en serie, un componente en paralelo. ¿Listo? En serie, un circuito o un componente cuando está en serie, quiere decir de que está directamente a la línea. ¿Listo? Está, está conectado a línea. O sea, no está conectado a tierra como lo vemos aquí. Cuando está conectado a tierra lo vamos a ver como paralelo. Cuando tiene un borde a tierra, un borde a la línea. Cuando está en serie es porque está como esta bobina, en serie, toda en la línea. Sale de una línea y entra a otra línea. Un oscilador, ¿listo? Un oscilador es capaz de convertir una corriente alterna a una frecuencia. ¿Listo? Este oscilador lo que se encarga es de convertir una corriente continua en una corriente alterna. ¿Listo? O en una onda. Vamos a ver lo que es los filtros. Estos filtros lo que se encargan, como parecen condensadores, o sea, se encargan es de rizar las ondas. ¿Listo? Pasamos al LDO, es como un pequeño circuito donde tiene una entrada, tiene una tierra, tiene una activación y una salida. Un OVP es un protector, protector contra sobretensión.
Lo conseguimos habitualmente en lo que es la etapa de carga, lo que más se daña. Pasamos al PMIX, es un administrador de energía, ¿no? Un administrador de energía, el encargado de suministrar energía a casi todo el teléfono. Listo, con ese pequeño repaso, ya pasamos a lo que es líneas principales. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Hasta ahí? Chicos, ¿tienen alguna duda? Por favor, levanten la manito. ¿Verdad? No, que todo bien, profe. Sigamos. Listo. Bueno, entonces, eh, ya pues, yo creo que ya todos ya, ¿no? Más o menos tienen entendido lo que es los componentes. Los componentes es lo que más fallan en una etapa de encendido. Esto lo que más falla los componentes, condensadores, diodos, ¿listo? Entonces, lo que pasamos es a encendido primera etapa. ¿Sí? Encendido primera etapa, ya les voy a compartir pantalla. Mm, Quiero que estén bien atentos porque tengo esta plaquita y vamos a encenderla todos, ¿listo? Entonces estén atentos para poderla encender. ¿Ok? Ya les comparto pantalla. Listo, entonces, en la etapa de encendido, en la primera etapa, vamos a encontrar tres líneas principales. Vamos a encontrar lo que es VBAT, VBus y VPH Power. Entonces, comencemos Profe, por, ¿estás escribiendo algo? Porque no se ve. ahorita ya comienza a escribir ya. Vale. Entonces, vamos a colocar el gatito. Aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces, a esta línea de la batería, conector de batería, ¿listo? A este conector de batería, la línea positiva le vamos a llamar VBAT, ¿listo? Esta línea va a ser una de las líneas principales. Es una línea que al momento de que le coloco la batería,
ella es activa, el voltaje que tenga la batería. Ella va a pasar por unos condensadores, ya miramos que estos eran condensadores. ¿Listo? Esto es tierra. Pasa por condensadores, pasa por diodos. ¿Listo? Hasta llegar a un, pongámosle, hasta llegar a un circuito para no ampliar más. Este es el IFPMI. ¿Listo? Entonces tenemos el IFPMI. A esta línea, toda esta línea, es una línea principal que atraviesa lo que tiene la batería. 4, 3.7, 4.2, lo que tenga la batería. ¿Listo? Entonces, esta línea principal va a tener estos componentes. Al momento de que este condensador vaya a estar en fuga o vaya a estar en corto, esta línea automáticamente nos va a consumir. ¿Listo? Le vamos a poner la fuente a una batería y ella va a consumir. Entonces, cuando es un consumo inicial, siempre vamos a ir por líneas principales. ¿Listo? Cuando es un consumo inicial, siempre vamos a atacar lo que es líneas principales. Y ahí es donde vamos a medir. ¿Listo? Ahorita ya vamos a la medición. Esta es una línea principal que se llama VBAT. La siguiente es una línea que pasa, que va. Este es el conector del pin de carga. ¿Listo? Aquí viene el cargador. Tiene lo mismo, línea positiva, línea negativa. A la línea positiva le vamos a llamar VBus. ¿Listo? Lo mismo, va a tener unos condensadores. Esto va a tierra. Va a tener un diodo. Y va a llegar a un IFPMI. Listo. Lo mismo, cuando este condensador esté en fuga o esté en corto, vamos a tener un consumo inicial. Como les digo, hay que atacar líneas principales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Pregunta, chicos. No, profe, hasta el momento vamos bien. Listo, sigamos, ¿no? Listo, esto ya está entendido, que estas son líneas principales. Este es el voltaje que va a entrar de 5.2 del cargador, ¿listo? Va a entrar aquí y esto va a entrar aquí también al IFPMI. Este IFPMI va a generar otra línea principal. Esta es una bobina. ¿Listo? Este es un switcheo. ¿Ok? Y esta es una línea que se va a llamar BPH Power. ¿Listo? Estas líneas van a tener cierto nombre, depende al procesador, ¿ok? Depende a su procesador, se va a llamar BPH Power o se va a llamar VSIS. ¿Listo? Esta línea es muy importante porque esta línea va a alimentar a casi toda
toda la placa. Y ahí es donde es el problema. Porque si es esta línea la que está en corto, es muy fácil. Inyectamos, como trae pocos componentes, vamos a saber cuál es la falla. Esta línea también. Como hay pocos componentes, hay condensadores, diodos, pero es una línea muy reducida. Al momento de que inyectamos voltaje, vamos a saber qué componente es el que nos está haciendo el daño en la board. Pero al momento de que esta línea esté en corto, porque esta línea alimenta casi toda la placa, ahí es donde nos dificulta, porque no vamos a saber dónde está el corte, porque hay muchos condensadores, hay muchos diodos, hay infinidad, hay LDO, lo que les indicaba esos LDO, hay LDO, entonces entra VPH Power aquí, tiene una salida, tiene un encendido y tiene una tierra. Al momento de que la VPH Power está en corto, esta línea de acá también está en corto y esta también está en corto. Entonces nos va a generar un corto más, ¿listo? Entonces nos va a hacer confundir. Esta línea, como les decía, tiene muchos condensadores, muchos diodos, llega a muchos componentes, llega esta alimenta casi toda la placa. ¿Listo? Esas son las tres líneas principales. Aparte de eso, cuando uno va a hacer un, un diagnóstico en encendido de primera etapa, también de aquí, en algunas ocasiones del IFPMI, también nos sale la línea del, del Power, ¿listo? La línea de Power también nos sale del IFPMI en algunas ocasiones. Entonces, dudas hasta ahí. Preguntas. Una pregunta, ¿todo está claro? Acá lo que dicen, pues Pablo dice todo claro, pero abajo pone BPH Power, pero no sé si se refiere a algo. Pues le voy a dar micrófono a Pablo a ver si tiene alguna duda. Entonces, Buenas tardes, profe. ¿Sí me escucha? buenas, sí, dígame. Sí, no tengo ninguna duda ahí. Yo puse VPH Power porque era la línea que nos estaba comentando que sería la tercera línea principal. Ah, sí. Ujú. Pero sí, bueno, al menos yo ahorita no tengo ninguna duda. La verdad, muy bien explicado. Muy entendible lo que nos acaba de proporcionar, profe. Listo. ¿Seguimos? ¿Todo Sí, claro profe, está por ahí? favor. Profe, acá dice Arturo, dice, ¿cómo se llama la línea de debus después del PMI y antes de llegar a la batería? Después del PMI. No, o Y sea, esa antes es de llegar a la VBAT. batería. VBAT, esa siempre va a ser VBAT. ¿Listo? De igual manera, o sea, lo que pasa es que en ciertos esquemáticos cambian el nombre de las líneas, ¿listo? Entonces, eso hay que estar muy pendientes. Y el truco es, depende del procesador, se va a llamar la línea, ¿listo? Como les decía, a VPH Power depende del procesador. Unas veces se va a llamar V6. Bueno, hay infinidad, ¿listo? Unas 4 líneas. Yo creo que por ahí ya las tengo, ya se las comparto. Ay, profe, discúlpeme, es que yo me refería directamente cuando uno está checando el centro de carga y nos llega la línea bien de VBoost entre 5 voltios y 5.2 y la vamos recorriendo, ¿no? Y justamente llego hasta mi FPC y todo y veo 5 voltios, pero cuando mido la línea de la batería, ahí ya nada más veo 4.1 o bueno, y hay veces que no veo ahí voltaje y dije, ¿en qué parte? Y dije, pues seguro es el IFE PMIC el culpable o el PMIC, pero quería saber si de la misma de la PIBUS a la batería tenía un nombre después de que pasaba por el PMIC. No, o sea, cuando tú conectas el cargador, llega
todo eso llega al IFP micro. ¿Listo? Ahí hace su protocolo de carga. Al salir del protocolo ya comienza a salir la batería, pero siempre se va a llamar VBAT, siempre se va a llamar VBAT, porque es una línea principal. ¿Listo? Sí, gracias, profe. ¿Seguimos? Listo, profe, ninguna duda. Vamos a seguir. Están compartiendo, ¿no? Y ahí sigue compartiendo la pantalla, profe. Entonces, bueno, entonces, como les decía, la caída de tensión es muy importante en estas líneas. ¿Listo? Por ejemplo, en el multímetro vamos a colocar la punta negativa a esta línea, ¿listo? O más decir, a este capacitor o a este diodo, la parte de la línea, la punta negativa del multímetro. Y la punta positiva la vamos a GND o a tierra, ¿listo? La punta positiva del multímetro a tierra y la punta negativa del multímetro a la línea de principal. La vamos a medir en escala de diodos. ¿Listo? Todos sabemos que es escala de diodos, ¿no? Al momento de que la vamos a medir, nos va a dar un rango de entre los 0,300 a 0,600. Ese es un rango normal, ¿listo? ¿Qué pasa si está más abajo? Si está más abajo, quiere decir que tiene corto. Por ejemplo, si nos da 0,002, nos quiere decir que tiene corto la línea. ¿Listo? Pero al contrario, si nos da muy arriba, vamos a decir 1,20 milivolts, quiere decir de que la línea tiene una fuga. ¿Okay? Tiene una fuga. Si está muy arriba, tiene una fuga. Y si está muy abajo, la caída de tensión tiene corto. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Al momento de que vamos a tener un consumo inicial, vamos a fijarnos bien en estas tres líneas principales. Entonces vamos a medir esta línea principal, VBUS. Vamos a medir esta línea principal, VBAT, en escala de diodos. Y vamos a medir esta línea principal, VPH Power, en escala de diodos. Si alguna de ellas nos da este valor, que es valor bajo o valor alto, ya sabemos lo que quiere decir. O que tiene corto o que tiene fuga. ¿Listo? Eso es lo principal cuando van a medir un celular que tiene un consumo inicial. Entonces vamos a atacar estas tres líneas. Estas tres líneas son principales. Ella es la que vamos a atacar cuando tengamos un consumo inicial. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Y vamos bien hasta ahí? Sí, profe, ninguna pregunta hasta el momento. ¿Seguimos? Sí, 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 sí. Listo. Bueno, ya dicho esto, ya vamos a ver lo que esto es. Esto es un encendido en primera etapa.
¿ok? Es un encendido en primera etapa. Ahora un truquito que es, como les dije, estas líneas, la VBAN y la VBUS, cuando tengamos este valor o este valor, ¿sí? Que es cuando está en corto, cuando está en fuga, estas dos líneas sí las vamos a alimentar, ¿listo? Cuando nos alimente y nos salga el consumo, cuando nosotros alimentamos y nos muestre que este condensador está en corto, obviamente con Rosin o con anticongelante, nos va a botar de que este está consumiendo o está en corto, nos va a botar el humito ahí. Este quiere decir que este sí es el causante. En estas dos líneas, ojo, muy pendiente. En estas dos líneas, cuando vayamos a inyectar voltaje, cuando sepamos que está en corto o en fuga, cuando nos muestre el condensador o el componente que esté, que le echemos Rossini y nos muestre que sí está ahí consumiendo, va a ser el causante. En esta línea de PPH Power va a ser al contrario. El truco que yo hago es bajar la bobina, ¿listo? Aquí tiene un extremo y acá otro extremo, ¿no? En este extremo vamos a medir en escala de diodos, ya saben. Tiene que tener entre 300 y 600, la escala normal. Si esta escala está normal, bien, entonces nos quiere decir que el IFPMI está bien. Y si esta entrada nos da mal, quiere decir que de aquí para allá ya está el corto, ¿listo? O al contrario, si acá nos da en corto, quiere decir que el IFPMI está en corto, ¿listo? Cuando nos verá acá, pues sin saber nada, uno ya sabe que aquí el FPMI está en corto, ¿listo? Pero si ya nos da acá sí ya tenemos que inyectar voltaje. Quitada la bobina, porque si inyectamos voltaje con la bobina puesta, nos va a calentar siempre el IFPMI. ¿Listo? Siempre nos va a calentar el FPMI porque ella, si mira, hace un switcheo. Ella hace un switcheo aquí. Entonces, eso tener en cuenta. Al momento de que bajemos, si esta línea está en corto, miremos si es la línea que sale o la línea que entra. ¿Listo? De igual manera vamos a inyectar voltaje aquí unos 4.2. Y lo que nos dé aquí en la salida, de aquí para acá, ahí sí ya nos va a calentar y ese va a ser el causante. Eso es lo que es en medición, en primera etapa. También, cuando estamos en primera etapa, vamos a mirar lo que es el botoncito de power, ¿listo? Este botoncito de power es muy importante al momento que vamos a diagnosticar un celular que no nos enciende en primera etapa. No sé si todos saben, pero hay un encendido en pull out y en pull down, ¿listo? Pull down, estado bajo, pull up, estado alto, ¿ok? Algunos tienen 4.2 en un bordecito, ¿listo? 4.2 o lo que tenga la batería, ese es un estado alto, ¿listo? Y otros van a tener 1.8, es un estado bajo, ¿ok? Eso tienes que tener en cuenta al momento de que vayamos a diagnosticar, porque si en primera etapa ya revisando esto y revisando el botoncito y ustedes miran que tiene 1.8 pero no saben qué es pull down, entonces van a decir, no, está mal, no me llega a 4.2. No, tenemos que saber si enciende con pull up o pull down. ¿Listo? De igual manera, pues si ya tiene 1.8, ustedes ya saben que es pull up. Y si tiene 4.2, ya saben que es pull down, pull up, pull down, pull up. ¿Listo? En este también nos vamos a identificar lo que es en señal de diodos. En cualquier bordecito, estos tienen dos pines, ¿listo? El botoncito. Entonces, en cualquiera de estos dos, nos tiene que dar esta escala.
¿Listo? En algunas ocasiones yo he visto que hay una escala de 1.020, pero en algunos. Eso ya es con la experiencia, ya van adquiriendo, más que todo con el estudio, ¿listo? Tienen que estudiar mucho para que se den cuenta de que cuál enciende en pull-up, cuál tiene estos valores, ¿listo? Pero más o menos le estoy dando la idea. También esto vamos a hacer lo mismo, ¿pues? Vamos a medir en escala de diodos en cualquier bordecito y nos va a tener que dar este valor. ¿Se acuerdan que les dije que de algunos IFPMIC salía la señal para la señal de power? Entonces, también uno tiene que tener en cuenta este botón, que es lo principal. No es una línea principal, pero uno tiene que tener en cuenta al momento de diagnosticar. ¿Listo? Eh, Hasta ahí lo que es encendido en primera etapa, cómo se lo diagnostica, cómo se lo mide, cuáles son sus líneas principales, y hasta ahí llegó primera etapa. ¿Pasamos a segunda etapa o alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? No, profe, hasta ahí vamos bien. Ninguna pregunta hasta el momento. Los chicos están bien. Ahí no hay ninguna pregunta. Listo, entonces seguimos. Bueno, ya dicho lo que es primera etapa, seguimos lo que es encendido en segunda etapa. ¿Sí? En Profe, segunda acá etapa, preguntan que si después lo pueden ver en una placa. Pues eso fue lo que usted dijo al principio, ¿no? Que tenía una placa para hacerlo del encendido, ¿sí? sí, sí, yo tengo una. Ahorita vamos a hacer terminamos de verlo de segunda etapa, tercera etapa, rapidito, para que no se aburran y seguimos lo que es. Vamos a la práctica. Yo tengo una tarjetita aquí que ya la revisé y es precisa para el caso que tenemos hoy. ¿Listo? Listo. Digamos, profe. Seguimos encendido segunda etapa. Tenemos como les decía, un IFPMIC. Acá pongamos un PMIC y tenemos la BPH Power, el switcheo, la salida. ¿Listo? Este IFPMIC nos va a salir, nos va a dar esta línea principal. Esta línea principal nos va a llegar a un PMIC, a un administrador PMIC. Este PMIC recibe esta señal o este voltaje y lo que nos va a activar el primero que todo es un oscilador. Esto es lo que tenemos que revisar cuando vamos a diagnosticar en segunda etapa. ¿Listo? De ahí, este PMIC nos va a salir una señal que va a llegar. No voy a hablar mucho de esto para que no se confundan. Al CPU hasta la memoria nos va a llevar una señal al CPU y este nos va a devolver otra señal. ¿Listo? Este oscilador lo que se encarga
de sincronizar, ¿listo? Y esta señal que nos manda el PMIC al CPU se va a llamar, en algunos esquemáticos se llama reset. Y la señal que nos va a devolver el CPU se llama, en algunos esquemáticos, no sé si la han escuchado, PS Hold. Estos nombrecitos ya tienen que grabárselos. Esta línea de PC Hold, lo que nos quiere decir es que el CPU ya recibió una señal, un voltaje, y le devuelve esta señal al PMIC para que él comience a activar lo que es los BUC y los LDO. Él activa sus BUC, se activa sus LDO. ¿Listo? Ya estos BUC y estos LDO ya son los encargados de alimentar CPU, de alimentar memoria, de alimentar RAM. ¿Listo? Para cuando vayamos a diagnosticar un equipo en segunda etapa, hay muchos factores, ¿no? Algunos que diagnostican mediante consumos, otros diagnostican mediante osciloscopio. ¿Listo? Nosotros ya sabemos que esta línea ya la vamos a saber cómo la medimos. En señal de diodos y en una escala entre 300 a 600. Hasta aquí vamos bien. Pero al momento de que vayamos a revisar este oscilador, sí vamos a necesitar osciloscopio. Porque él nos va a llevar, nos va a enviar una sincronización, una frecuencia. Esto es una frecuencia. Entonces, este oscilador nos va a decir una frecuencia, un ejemplo, de 19. ¿Listo? Una frecuencia de 19 kilohertz o megahertz. Bueno, ya cuando nos metamos en ese tema, ya profundizamos. Pero sí es necesario, aunque en todo ese tiempo, es muy difícil que un oscilador se dañe. No he cambiado ni el primer oscilador, pero siempre se lleva ese protocolo de revisar el oscilador. Primero revisamos la línea, revisamos oscilador, después de que revisamos oscilador, revisamos esta línea que es muy importante, la PC Hold. Esta línea también la podemos medir con un multímetro. El multímetro nos va a dar 1.8 volts. Si usted mide con el multímetro y le da 1.8, quiere decir de que de aquí para allá, oscilador está bien, línea principal está bien, todo está bien. ¿Listo? Porque quiere decir de que sí está comunicándose PMIC con CPU. Después de que revisamos PC Hold 1.8 con el multímetro, ahí sí otra vez vamos a necesitar de osciloscopio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos medir el voltaje de estas. Hasta los esquemáticos nos los dan el voltaje. Lo mismo los LDO. Pero el switcheo o la señal que nos arroja esta bobina, sí la tenemos que ver con un osciloscopio. Porque esa señal es así. Y hay muchas veces que hay el voltaje, pero no hay la señal.
¿Listo? Entonces, cuando estamos en segunda etapa, sí tenemos que revisar con osciloscopio. Perdón. Entonces, no le digo que compren el osciloscopio, pero sí es un protocolo que todos llevamos al momento de diagnosticar, perdón, un celular cuando está apagado. Más que todo cuando nosotros, no sé si les ha llegado que cuando uno tiene un celular, presiona botón de power, coge, sube a 250 miliamperes, pongámosle, y cae a cero. O consumos extraños. Entonces, hay algunas veces de que sí son las bobinas que no están switchando, no están haciendo su trabajo. Entonces, podemos tener voltaje, pero no podemos tener señal. Entonces, un osciloscopio, pues en segunda etapa sí es un poquito, o sea, sí es un poquito necesario. Al momento de que si queremos avanzar como técnicos, sí es necesario un osciloscopio. Bueno, ya dicho esto, ya miramos que esta segunda etapa, explicarla, pues es un poquito reducida, ¿no? Pero sí, al momento de que aquí, pues obviamente van a salir otros voltajes que van a alimentar otras líneas, pero esto es las líneas principales que vamos a revisar al momento de que no nos encienda un celular. Listo, aquí hay voltajes que llegan a la cámara, voltajes que llegan al flash, al, al, al micrófono algunas veces. De ahí ya es diferente, ¿no? Ya depende el diagnóstico. Si es por cámara, ya vamos a ir por cámara, pero aquí como vamos por encendido, les estoy enseñando las líneas principales. Entonces recuerden que es una línea que entra VPH Power a un PMIC. ¿Listo? Este PMIC tiene un oscilador el cual nos manda esta frecuencia. Al momento de que esta frecuencia es para que trabaje. ¿Listo? El PMIC nos va a mandar un voltaje al CPU para decirle que está trabajando. Y el CPU le va a decir, bueno, listo, le regreso el voltaje para que usted active LDO y active BUX, para que usted pueda alimentar CPU y alimentar memoria y alimentar RAM, para que ellas se sincronicen entre ellas y comiencen ya a sacar el logo, a sacar el software, a sacar la información y a activar periféricos. ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Vamos bien? Así la segunda etapa. Sí, profe, hasta el momento, bien, todos están ahí atentos, pero no hay preguntas. Recuerden que todo en señal de diodos. ¿Listo? La caída de tensión es la que nos va a determinar si hay un corto o hay un consumo. Listo, seguimos con tercera etapa y nos vamos a encender ese celular que tengo acá. Listo, en tercera etapa, que vamos a mirar, no sé si ustedes lo saben, es alimentación, control o encendido, sincronización y datos. Tercera etapa, ya vamos a ver lo que es CPU, la memoria y algunas veces la RAM viene incorporada o separada.
Al momento que vamos a diagnosticar un encendido en tercera etapa, hay unas líneas que comunican, como le digo, de alimentación, de control, de sincronización y de datos. En esta etapa, lo más sencillo que les voy a decir es, hay una línea que se llama CLK. Cuando ya uno diagnostica lo que miramos que es primera etapa, listo, primera etapa está bien. Diagnosticamos segunda etapa, lo que les expliqué, está bien, listo. Pasamos a tercera etapa, ya que hay una resistencia. En esta lineecita hay una resistencia, y esta resistencia, cuando vayamos a diagnosticar tercera etapa, la vamos a aterrizar a tierra. Vamos a hacer un jumper. Y vamos a conectarlo al computador, el celular. El computador nos debe arrojar el puerto COM, ya sea Qualcomm, ya sea Exynos, ya sea MTK, ¿listo? Ya sea el procesador que tenga el celular. Al momento de que si nos arroja este puerto en el computador, quiere decir que el CPU está bien y que la memoria está mala. Pero si al contrario no nos aparece esto, nos quiere decir que o bien sea el CPU está desconectado o la RAM no está haciendo un corte. Eso es lo que podríamos diagnosticar en tercera etapa. ¿Por qué? Porque en tercera etapa, por ejemplo, la RAM no la podemos diagnosticar. Esto es lo que no podemos ahorita diagnosticar. Pero sí podemos diagnosticar por medio del puerto COM al aterrizar la línea CLK a tierra. Al momento de que nos vaya a dar el puerto COM, ya quiere decir que la memoria o está desconectada o está mala. Si está desconectada, podemos hacer revalue. Si está mala, ya tendríamos que utilizar reprogramadoras. Y si está MIPI, ¿listo? Ahí ya depende del nivel en el que vayan a estar. Pero es importante esta lineecita. Ahora otra cosa, es truquito. Si aterrizamos esta tierra y nos quiere decir que este puerto COM está ahí, nos quiere decir de que primera y segunda etapa, por cuestión de encendido, está bien. ¿Listo? Hasta ahí ya lo que concierne a tercera etapa. No les profundizo más porque los podría confundir. ¿Listo? Pero es una manera de que ustedes de pronto, si tienen algún celular de que no ya revisaron primera, segunda etapa y quieren descartar lo que es tercera etapa, podemos hacer eso. ¿Listo? No les, no les profundizo más porque los podría enredar. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ya vamos a hacer lo que es esta board que tengo aquí. Juan, chicos, ¿alguna duda? ¿Quietud, pregunta? ¿No tienen celulares apagados? ¿Nada? Arreglan todo esos chicos. No les ha llegado ni uno, solo pines. Pues no tienen ninguna pregunta por ahora, profe.
arreglan todo. Mejor dicho, son tesos. Que le Listo, vamos a acaban de hacerle, dejar un Samsung A10S apagado. ahorita ya, hasta el Emanuel, que licuador. arregla hasta licuadoras. Ahorita iPhone, estamos en Android, iPhone todavía no. Aquí dice, tengo un iPhone 6G, pero en error 4013. Solo estamos en Android nomás aquí. Pero yo creo que ese es un error 4013. 4013. Ay, no, es que ahí ya toca es diagnosticar. Algunas veces pasan con software, otras veces yo creo que ya es memoria. Dice, es NAN, Sí, yo creo pero que que no sí. tiene programador. Si ya no tiene programador, entonces ya. Hasta ahí llegó la revisión. Y me dice Oscar, tengo un Samsung A21S con consumo. Listo, ahí tiene que aplicar lo que le expliqué hoy. Primera etapa, eh, escala de diodos, medir líneas principales. Y más que todo, esos son por línea de VPH Power, eso sufre mucho por eso. Pero ya entendió bien, ahí ya creo que se lo prende. Listo, profe, ninguna pregunta más. Hagámosle a ver, que quiero ver ese Bueno, encendido. vamos a revisar eso que tengo acá y listo. Ah, ya, disculparán la. Se ve un poco borroso, profe. Ya la cuadro, espérenme, ya la cuadro. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí se ve mejor. Sí, profe.
Ahí les voy a, si alcanzan a ver mi pantalla, si no, Sí, profe, ahí se ve bien. ahí les voy a compartir el consumo que hace este celular y les voy relatando, ¿listo? Lo que acontece. Listo, profe. Listo, ahí tenemos 4.2, vamos a alimentar la placa y vamos a mirar el consumo. ¿Se dan cuenta ese consumo que hace? Sube a 20, 17, 13, cae a 0. Sube a 20, 8, 3, cae a 0. ¿Listo? ¿Se alcanzan a ver? Sí, profe, ahí se nota. Ahí se ve bien. No. Es un consumo muy extraño. Este me llegó de otro servicio técnico que no pudieron solucionar. Entonces, grábense en ese consumo porque de ahora en adelante van a poder diagnosticar es por consumo. ¿Listo? Ok. Ahorita lo que vamos a hacer es, con los de mi edición, vamos a, sí, vamos a revisar en caída de tensión. Entonces ya sabemos que este es estico, esta flechita con el fin de max es el que vamos a revisar con señal de diodos. Punta positiva a la tierra de la board y la punta negativa del multímetro a la línea que vamos a medir. Vamos bien, listo. Está a 533 milivoltios. Está en el rango. Entonces, línea VBAT está bien. Ahora vamos a medir la línea VBUS. ¿Listo? Lo mismo. 432 está en el rango. Está en el rango de las escalas que le dije. A lo que volteamos, les voy a simplificar un poquito. Este es el IFPMI. ¿Listo? Este es el IFPMI. Y esta es la bobina que les hablaba. Esta es la del switcheo. De aquí sale la BPH Power. Los vamos a medir en los dos lados. ¿Qué nos mide? 0,001. 0,00102. ¿Listo? Que habíamos dicho de que un celular cuando mida 0,00102 quiere decir que está en corto. ¿Ok? Ya determinado esto, el truquito que yo les decía es bajar esta bobina e inyectar voltaje.
Listo, ahí va a poner la bobina. Ahora lo que procedemos es a inyectar voltaje y primero vamos a medir. Listo, vamos a medirlo. Lo mismo, ya saben, ¿no? Señal de diodos. Y listo. La entrada de la bobina al IFP1000 está bien. Y la salida es la que tiene el corto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Lo que vamos a hacer en la línea que está en corto, le vamos a inyectar voltaje para saber qué es lo que nos tienen, qué es lo que nos tienen corto. Y ahorita vamos a limpiar. ¿Cómo les parece hasta ahí? Difícil. Súper, profe, porque pues muchos vamos ahí en el aprendizaje, en el conocimiento, pues eso nos ayuda mucho a despejar muchas dudas, pues vamos bien. Ya conectamos el Aquí cablecito. dice Álvaro que si se realiza el proceso que usted nos explicó, se ve fácil. No lo escucho. ¿Cómo fue la pregunta? No, él dice que si se realiza el procedimiento que usted explicó, se ve más fácil. Y realmente sí, claro, uno sabiendo esos procesos nos ayuda mucho. Ah, sí, claro. Listo, ahora inyectamos voltaje. Y ahí sí ya toca con los labios térmicos. Ahí miramos que tenemos consumo. Hay una fuente. Dales comparto una. Miramos ahí que tiene un consumo, ¿listo? Que tiene un consumo. Y ahorita vamos a ver por dónde es que nos calienta. ¿Cuál es el culpable? Ahí es donde está lo que usted decía, profe, que podemos usar Rosin,
Pues lo que no tenemos cámara térmica es Rosín. Los labios, los cachetes, el dedo. Y vamos a aplicar un poco de rosín, ¿no? Aplicar un poco de rosín. ¿Sí miraron? Sí, profe, ahí ya se vio. Ahí se vio el coto. Otra vez para que miren esto. El culpable, el que nos acerque, no nos. Profe, se te salió la cámara. Rápido. Ahí se ve la fuente. Listo, profe, ya miramos la tarjeta. Estoy pendientes. Después yo creo que ya miramos cuál era. ¿Listo? Digamos el culpable son los pillados con un bisturí. Miren esto. ¿Quién será el culpable? Ese condensador no es culpable. Ahora sí vamos a revisarla. Ya listo. Estamos en la línea y vamos a ver si ya se ve con el corte. Lo mismo, revisamos en escala de diodos esta línea. Listo. Ya nos marca una caída de tensión que está en el rango. Esta de acá ya y esta allá. Y este celular ya no se tiene que encender. Y que le colocamos la bobina.
Ahorita ensayamos, ya nos enciende. Esa bobina había quedado mal soldada, por eso es que no nos encendía. Ahorita ya vamos a ensayar y listo.
Ya lo miramos encendido. Y era ese pequeño condensador, hacía que no nos encendía. Listo. Todo esto dice así. Eso es todo para cuando no enciendan, tengan un consumo o, o las líneas principales estén en corto o en fuga. Ya saben, ya les expliqué escala de diodos. Y si están en 0,002, como miramos ahí, es un corto. Si está en 1,02, quiere decir que está en fuga. Pues lo primero que vamos a atacar es líneas principales. ¿Listo? Ya lo vamos cargando. Profe, acá preguntan que si el protocolo de encendido se puede hacer en cualquier Android. Sí, claro, en cualquier Android. Ya lo que como les explicaba es depende ya el esquemático. Ya el esquemático les va a cambiar los nombres de las líneas. ¿Listo? Entonces tienen que estar pendiente. Depende del esquemático y el procesador. Ese es el tip. Ya nos encendió. Listo, eso Listo, es profe, todo. acá ponen y que ahora cobrar. Ahora sí a cobrar. Desea cobrar. No, muchas Bueno, gracias, profe, de verdad. Nos ayuda mucho porque, pues, muchos que estamos iniciando en esto, pues, a veces ni siquiera damos paso a paso lo que debería ser un protocolo de encendido, y, pues, es muy importante saber eso, de verdad. Muchas gracias. listo. Bueno, ahí ya a capacitarse. Las capacitaciones son muy buenas. ¿Listo? Tienen que capacitarse, estudiar, invertir en capacitaciones, que eso es una inversión a futuro. ¿Listo? Bueno, Pues muchas gracias, profe, acá, pues, agradecido de verdad por, por ese tiempo, por esa enseñanza que nos dio, porque como le digo, igualmente es de mucha ayuda por lo que estamos aprendiendo y que muchas veces no sabemos cómo hacer un protocolo de encendido y pues es de mucha ayuda. listo. Chicos, no sé si tendrán alguna duda. Muchas gracias, profe. Yo tengo un teléfono con un problema. Vengo manejando ahorita. Yo lo checo al rato y yo creo que les voy avisando. Listo, listo. Ajá. Profe, ¿podemos molestarlo ahí por sus redes? Claro, claro. Ahí está mi Facebook. Yo más manejo Facebook. Sí, sí, Ahí está está mi bien. Facebook. Sí, para comunicarnos ahí con usted, para que nos eche la mano. Igual, Igual, chicos, igual. ahí en el grupo está ya las redes del profe, entonces pues para que lo sigan. Listo, listo. Bueno, cualquier cosa ya en Facebook o ya nos estamos comunicando por la formación estructural. ¿Listo? Chao. Agradeciendo mucho, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, chicos, entonces ahí fue la clase de hoy. Espero que les haya ayudado mucho y pues nos vemos mañana en otra clase, ¿vale? Gracias, hasta mañana. Gracias, Marimar.